En el mundo vikingo existían castigos peores que la muerte. No eran las cadenas ni la tortura, era ser borrado de la ley, convertirse en un hombre al que cualquiera podía matar sin castigo. Esta es la historia de uno de ellos, un hombre real, atrapado entre la historia y la leyenda. Su nombre fue Grettir el Fuerte. Grettir nació en Islandia a finales del siglo X, una tierra sin reyes, donde el honor y la ley lo eran todo. Desde joven fue distinto a los demás. Poseía una fuerza extraordinaria, pero también un carácter difícil. Era impulsivo, orgulloso y violento. Donde otros evitaban problemas, Grettir los enfrentaba. Su fama creció rápido, no como la de un héroe respetado, sino como la de un hombre peligroso. Uno de los episodios que marcó su destino ocurrió cuando Grettir aceptó enfrentarse a Glamr, un pastor muerto que había regresado como un draug, un no muerto que aterrorizaba a la gente. Grettir luchó contra la criatura en la oscuridad y logró derrotarla. Pero antes de morir, Glamr lo miró y lo maldijo. Le dijo que su fuerza nunca le traería honor, que perdería su suerte, que viviría aislado y que su destino sería la desgracia. Desde ese momento, algo cambió en Grettir. Comenzó a temer a la oscuridad. Su vida empezó a torcerse. Los conflictos se multiplicaron. Muertes en peleas, disputas familiares, enemigos que no olvidaban. En la Islandia vikinga no existían cárceles. Todo se resolvía en asambleas llamadas Thing. O pagabas compensación o eras expulsado de la sociedad. El error definitivo llegó una noche en la que Grettir encendió una hoguera para ahuyentar lo que creía fuerzas oscuras. El fuego se descontroló. Una casa ardió. Varias personas murieron quemadas. Aunque no fue intencional, la ley no perdonó. Grettir fue declarado forajido total. Desde ese día, dejó de existir legalmente. No podía recibir ayuda, no podía dormir bajo techo, nadie debía darle comida. Cualquiera podía matarlo y no sería castigado. Ese era el peor castigo del mundo vikingo. Durante casi 19 años, Grettir sobrevivió como una sombra. Incluso entre forajidos, Grettir nunca estuvo a salvo. Durante su destierro se cruzó con Thorbjörn el Viajero, un hombre que también había sido expulsado de la sociedad islandesa. Thorbjörn había quedado fuera de la ley tras una serie de robos violentos y asesinatos cometidos durante sus viajes, lo que lo convirtió en un enemigo de todos y en un hombre sin protección legal, condenado a sobrevivir por la fuerza. En ese mundo sin jueces ni refugio, eliminar a otro forajido no era solo una cuestión de rivalidad, sino una forma de asegurar recursos, territorios y reputación. Thorbjörn sabía que Grettir era fuerte, pero también que su fama atraía recompensas y venganzas. Matarlo significaba acabar con un rival peligroso y al mismo tiempo ganar prestigio entre otros hombres fuera de la ley. Por eso no lo enfrentó abiertamente. Una noche, mientras Grettir descansaba en su escondite, Thorbjörn intentó matarlo mientras dormía, armado con espada y cuchillo, buscando una muerte rápida y sin resistencia. Grettir despertó en medio del ataque. La pelea fue cuerpo a cuerpo, caótica y violenta. No fue un duelo limpio, sino una lucha desesperada en un espacio reducido, donde ambos usaron espada, fuerza bruta y el terreno a su favor. Grettir, más fuerte y resistente, logró imponerse, tras herir mortalmente a Thorbjörn. Pero aquella muerte no trajo alivio. No hubo justicia ni castigo, y tampoco paz. Para Grettir, matar a Thorbjörn no significó sobrevivir mejor, solo confirmó la naturaleza de su condena. Fuera de la ley, incluso los hombres más parecidos a él podían convertirse en enemigos, y cada victoria
era apenas otra forma de seguir perdiendo. Desde entonces dormía con un ojo abierto, siempre atento al menor sonido, buscando refugio en cuevas, montañas e islas desiertas, siempre armado, siempre alerta y siempre solo. Familias enteras lo persiguieron, no solo por justicia, sino por venganza. Algunos usaron la espada, otros usaron la ley como arma para asegurarse de que nunca pudiera volver. Grettir siguió enfrentando horrores. Durante su destierro derrotó draugars, muertos inquietos que se alzaban de sus tumbas, y se internó en lugares que otros evitaban por miedo. Una de las primeras veces que Grettir ayudó a otros fue en una granja abandonada que nadie se atrevía a ocupar. El lugar había quedado vacío porque, según decían, algo salía por las noches. Los animales se enfermaban, la gente escuchaba ruidos y nadie lograba dormir allí sin huir antes del amanecer. No era solo miedo. Para los islandeses, ese tipo de lugares eran señal de una presencia real. Grettir decidió quedarse. No lo llamaron como héroe ni le ofrecieron recompensa. Simplemente nadie más quiso hacerlo. Esperó la noche armado con su espada, consciente de que si algo aparecía, estaría completamente solo. Cuando la oscuridad cayó, la presencia se manifestó. Un muerto inquieto, un ser ligado al lugar, similar a un draug, fuerte y hostil, que atacaba a cualquiera que intentara habitar la granja. El enfrentamiento ocurrió dentro de la casa. Grettir usó la espada para contener a la criatura, pero pronto quedó claro que el acero no bastaba. La lucha pasó a ser cuerpo a cuerpo, una pelea de fuerza y resistencia en plena oscuridad. Grettir logró dominarla tras un combate duro, usando su fuerza para abatirla y dejarla incapaz de seguir atormentando el lugar. Al amanecer, la granja quedó en silencio. El miedo había desaparecido. La gente pudo volver a vivir allí, pero para Grettir no hubo honor ni protección. No recuperó su lugar en la sociedad ni obtuvo perdón alguno. Su única recompensa fue saber que otros podían dormir tranquilos mientras él seguía fuera de la ley, cargando con la noche y con su condena. Desde entonces Grettir hizo eso una y otra vez. Protegió tierras abandonadas, liberó granjas de presencias que nadie más se atrevía a enfrentar, y salvó vidas, incluso cuando no tenía derecho a hacerlo. Pero en las noches, su miedo a la oscuridad no lo dejaba en paz. Desde el exilio, ese temor dejó de ser momentáneo y se convirtió en un castigo permanente, una presencia silenciosa que lo acompañó hasta el final. Nada de aquello borró su condena. En el mundo vikingo no bastaba con hacer el bien, había que pertenecer a la ley. Con el tiempo, apareció otro enemigo más oscuro todavía, Thorir el brujo. Thorir practicaba seidr, una forma de magia nórdica que los vikingos consideraban real y peligrosa. No atacó a Grettir con acero, sino con una maldición. Hechizó un tronco de madera y lo lanzó al mar, destinado a llegar hasta el escondite del forajido. Cuando Grettir encontró el tronco, intentó partirlo. En el esfuerzo se hirió gravemente la pierna. La herida nunca sanó, se infectó, lo debilitó. Para nosotros fue un accidente, para los vikingos fue la confirmación de algo peor. Grettir había perdido su jaminga, su suerte, el favor del destino. La maldición de Glamor se estaba cumpliendo. Cojo, aislado y cada vez más débil, Grettir se convirtió en presa. Sus enemigos lo encontraron cuando ya no era el guerrero invencible. Fue atacado y murió luchando, como había vivido, solo, fuera de la ley, sin protección alguna. Tras su muerte, su hermano Thorstein vengó su caída y viajó lejos hasta servir como guerrero en tierras extranjeras. El honor llegó, pero no para Grettir. Esa historia proviene de la saga de Grettir, un texto islandés medieval escrito alrededor del siglo XIII, varios siglos después de la muerte de Grettir.
Como ocurre con muchas sagas nórdicas, se basa en una persona real, pero mezcla hechos históricos con tradición oral, exageraciones narrativas y creencias de la época. Los historiadores consideran probable que Grettir Asmundarson haya existido realmente, que fuera declarado forajido y que muriera violentamente, ya que esos castigos y ese contexto legal están bien documentados en la Islandia vikinga. Sin embargo, elementos como los combates contra muertos vivientes, las maldiciones mágicas y algunos detalles sobrenaturales forman parte de la construcción literaria de la saga. Por eso, la historia de Grettir se mueve en un punto intermedio entre la realidad y la leyenda. Y fue precisamente al moverme en ese terreno, entre lo histórico y lo mítico, mientras hacía este video, que no pude dejar de pensar en lo parecido que es Grettir a Guts, el protagonista de Berserk. Ambos son guerreros marcados por la desgracia, condenados a vivir al margen del mundo, cargando una fuerza que no les da paz, sino soledad. No son héroes elegidos ni figuras gloriosas, son hombres empujados a resistir contra un destino que parece decidido a quebrarlos. Y cuanto más uno conoce la historia de Grettir, más claras se vuelven las similitudes. Como si separados por siglos, ambos pertenecieran al mismo arquetipo, el del guerrero que sigue avanzando, no porque tenga esperanza, sino porque rendirse nunca fue una opción.